Nuevamente estamos con usted en este su programa Un Nuevo Amanecer en Cristo. Les seguimos invitando que nos llame al 1035-0043. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando del poder de la revelación. Antes de continuar con la entrevista, quisiéramos leer una cita ya en Efesios capítulo 1, versículo 10. Por favor, mi hermano Alfredo. Con mucho gusto, mi hermano, mire. Dice Efesios 1, versículo 10. De rendir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sí, y también vamos a leer, por favor, el versículo 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si este versículo 18 podemos nosotros entender, mi hermano, en el lenguaje original que se escribió el Nuevo Testamento en el arameo. Dice oro, Pablo está hablando diciendo oro porque vuestros ojos sean abiertos y puedan ver el mundo espiritual que es tan real como el mundo natural. Y de esta manera puedan ustedes entender las riquezas de la herencia que el Padre tiene para sus hijos los santos. Es importante entender esto porque necesitamos tener esa apertura de ojos, esa revelación para tener esa visión que Dios quiere y podamos entender a cabalidad lo que Dios nos está hablando en este tiempo. La Escritura es maravillosa, el entender del mensaje es poderoso, pero tenemos que verlo un poquito más allá solamente del escrito está, sino en la profundidad de la revelación, de la sabiduría del Señor a nuestras vidas. Muy bien, mi hermano, sigamos con la entrevista y continuemos con esta conversación. Vamos a seguir, mi hermano, con este punto que la verdad está, en mi parecer, muy interesante, sobre todo porque yo siento que allá afuera hay, todavía falta mucho entendido respecto a ciertos conceptos que muchas veces las iglesias o los movimientos en este invierno del que mencionábamos hace rato han obviado o han dejado un poquito de lado, y yo siento que hoy es el momento en el cual alcancemos una plenitud en lo que es el Evangelio de Jesucristo. Ahorita leímos unas citas en las cuales Pablo está orando porque Dios sea el que dé la revelación. Amén. Al final del día esta revelación tiene que venir de parte de Dios y tiene que hacerse personal de tal manera que haga un cambio individual en todas las cosas que tú haces. Entonces, a ver, mi hermano, estábamos hablando entonces de que el 2008, el año del nuevo cambio, Sí. de esta nueva primavera. ¿Usted recibe esta revelación en el 2008? ¿Lo recibe después? ¿Lo recibe antes? Lo recibimos un poquito antes, por ahí del 2004. Ya Dios nos estaba hablando en una manera muy fuerte de cómo teníamos que predicar y cómo teníamos que enseñar. ¿Qué le dijo Dios? ¿Cómo es este predicar? Dios nos habla y nos dice con claridad a través de un mensajero, a través de un ángel, y en texto, ¿verdad? De que teníamos que ya estar predicando al pueblo de Dios un mensaje que activara sus vidas, un mensaje que trajera un cambio, un mensaje que verdaderamente moviera a la iglesia a alcanzar los propósitos que Dios tenía. No se trataba solamente de llenar iglesias, no se trataba solamente de tener una congregación, sino se trataba de establecer una estrategia. Y esa estrategia a nivel Ciudad de México, pero también a nivel nacional. Entonces, entendiendo su palabra y su mensaje, nos impusimos en empezar a hacer y a declarar la palabra conforme a la voluntad de Dios para traer vida, para traer
restauración, es el mensaje del ministerio Vida y Restauración, pero también llevando esa activación de la iglesia a un nuevo nivel de alcance, en un nivel glorioso, en un nivel en el cual pudiera la iglesia no solamente caminar en victoria, sino manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios haciendo presagios, prodigios, hechos sobrenaturales. No conformarnos solamente en orar por enfermos, es parte, pero no el límite. No conformarnos a echar demonios fuera de las personas en su liberación, sino ir un poquito más allá, en el extremo, en el entender que Dios nos ha dado poder y autoridad para traer liberación a ciudades, traer liberación a valles, montañas, ríos, cañadas, traer liberación a naciones. Entendiendo este mover espiritual, Dios nos mostró que teníamos que ir de una manera acelerada, y esta aceleración comenzó por ahí del 2008, entendiendo ya en la tercera reforma de la iglesia, en el alcance, amén, de lo que Dios quiere para este tiempo antes de la venida del Señor. Nuestro compromiso hoy de la iglesia es edificar el escenario profético antes de la venida del Señor. Yo le voy a decir algo, mi hermano, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y le voy a decir a mí, yo lo que he percibido de parte de Dios, la misma revelación de parte de Dios se complementa totalmente. Yo lo podría definir como esto. Yo creo que la iglesia de Cristo en efecto está en un proceso de florecimiento, está en un proceso donde donde ya no quepa la hipocresía, donde esto se vuelva verdadero, donde la Biblia, mi hermano, donde te dice que uno como coheredero de Cristo haremos lo mismo que Él y tenemos el mismo poder que Él y más cosas más grandes podemos hacer. Es momento de tomar de estas promesas, es momento de tomar esta heredad, es momento de hacerlo de dejar de ser niños para poder disfrutar de la heredad, mi hermano. Y lo que usted está diciendo tiene totalmente un fundamento bíblico y yo creo que tristemente el ser humano no ha podido alcanzar esta plenitud por los tiempos, por su humanidad, por lo que sea, pero hoy usted y yo y los que nos están escuchando que han sido escogidos para entender esta verdad, mi hermano, le voy a decir algo, hoy son privilegiados porque podemos ser esta punta de lanza que active a esta gente que está puesta ahí por Dios para recibir todos los milagros y toda la heredad y el poder que viene de parte de Dios. Yo le pregunto a mi hermano, entonces usted recibe este tipo de revelación y empieza a obrar en pos de esta revelación, ¿correcto? Empieza a predicar, empieza a cambiar su lenguaje, a cambiar las predicaciones, hace algo y ¿qué pasa con Dios? ¿Qué le muestra a Dios en ese momento? Dios nos empezó a mostrar una estrategia. Ajá. Una estrategia de conquista, una estrategia en la cual teníamos que expulsar y echar fuera al enemigo de esta nación. ¿Una conquista en personas, de almas? Una conquista territorial. Territorial. ¿Qué significa eso, mi hermano? Explíqueme. Significa que el enemigo se ha aposentado a lo largo de los siglos, en el pasado, y a pesar que él sabe perfectamente que después de su derrota en la cruz del Calvario, porque el que triunfó fue Jesucristo, él empezó a tomar territorio pactando con la gente de aquel tiempo, sacrificios de sangre. Tú sabes que nuestros antepasados, los mayas, los aztecas, bueno, se pulieron en esa área de sacrificar a seres humanos según a sus dioses, pactando con hechos de sangre violentos, una serie de situaciones o circunstancias que a ellos los llevaron a ponerse sobre sus enemigos, pero en base a un pacto con Satanás. Entonces, hoy ese pacto que establecieron nuestros antecesores 10, 15, 20 generaciones atrás, están afectando nuestra condición de libertad, de restauración, de verdaderamente ser libres. Satanás sabe que está derrotado. Satanás sabe que nada puede hacer, porque Jesucristo lo derrotó en la cruz. Cuando Él resucitó, el poder de la resurrección de Jesucristo es tal que el enemigo sabe perfectamente que nada puede ya hacer. Pero
se necesita que la iglesia se levante en este entender, que la iglesia entienda perfectamente en la revelación a través de su palabra y en la guianza del Espíritu Santo, de poner la condición en la cual Dios nos está poniendo a la iglesia. Y cuando hablamos de predestinación, hablamos de esos hijos que hemos sido predestinados para manifestar su gloria. Pero para manifestar la gloria del Padre necesitamos, por ende, que el enemigo total